Buenas tardes a todos, bienvenidos un miércoles más a los webinars organizados por el Colegio Notarial de Cataluña. Como sabéis, pues todos los miércoles tenemos estas sesiones de webinars en las que tratamos distintos temas de actualidad jurídica, no solamente exclusivamente de interés notarial, sino también para todos los demás sectores jurídicos. En este caso, en el día de hoy, pues tengo que reconocer que a nivel personal es para mí una alegría muy grande el poder presentar al invitado de esta tarde. Creo que para los compañeros que estén conectados, creo que necesita poca presentación. Para los demás que no estén un poco más en el ámbito notarial, pues decir que tenemos esta tarde a José Carmelo Llopis Benlloch. Es un buen amigo, en fin, como digo, para mí personalmente es un honor tenerlo hoy aquí, que le agradezco mucho que haya accedido a hacer esta webinar. No solamente somos compañeros de promoción, sino también de preparación. Preparamos juntos los últimos años y aprobamos juntos. Y bueno, pues eso crea unos vínculos muy fuertes y de aprecio y de amistad. Simplemente, como digo, creo que no hace falta demasiada presentación del invitado, pero bueno, brevemente su actividad es enorme, entonces simplemente para no quitarle protagonismo, decir que José Carmelo pues, es actualmente notario de Ayora, en la provincia de Valencia, es también cesor primero de la Junta Directiva del Colegio Notarial de la Comunidad Valenciana. Es un especialista en ámbito notarial en todo lo que se refiere pues, a los temas de nuevas tecnologías, en el ámbito del notariado. Simplemente destacar, como digo muy brevemente, pues que es delegado de la sección internacional de nuevas tecnologías del del Consejo General del Notariado, tanto en el Consejo de los Notarios de la Unión Europea desde el año 2015 como en la Unión Internacional del Notariado desde el año pasado, desde 2020. También es delegado del Consejo de los Notarios de la Unión Europea en distintos comités, por ejemplo, pues el tema también de herencia digital, en lo que también ha escrito bastantes cosas y también es especialista. Ha sido también, fue coordinador y ponente en las jornadas de Notartic en el año 2016, colaborador también en distintos blogs y publicaciones legales y notariales. Es una persona muy activa en este ámbito. También autor de diversos trabajos, coautor también de diversos libros centrados en el ámbito digital y las nuevas tecnologías. Como digo, muy activo también en redes sociales y sobre todo, pues bueno, hay que tener en cuenta su aportación también, su blog, en notariayopis.es, pues que es un blog también de referencia a nivel de información jurídica y que personalmente pues a mí me sirve mucho y creo que a muchos compañeros también para determinados temas que él trata siempre con gran interés y con gran profusión. Por lo demás, simplemente decir que, bueno, pues vamos a tratar un poquito, José Carmelo, del tema de la Directiva 2019 del Parlamento Europeo, el tema de las sociedades digitales. Y poquito más, Carmelo, te doy la palabra, de nuevo reiterarte mi agradecimiento y, bueno, pues estamos muy atentos a lo que nos vayas a decir. Muchas gracias, Andrés. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Sabes que es recíproco, que hace ya muchos años que nos conocemos y vamos, si ya estar dando un webinar aquí en el Colegio Notarial de Cataluña, pues es un gusto encima pues que te lo pida un compañero, como dices, de promoción y de estudio de sacrificios, pues más todavía, ¿no? Entonces, nada, solo quiero agradeceros la oportunidad que me dais para tratar este tema. Yo voy a tratarlo desde el punto de vista de la intervención notarial. Entonces, lo que voy a hacer, para que se vea un poco mejor, porque hay ciertas partes que pueden ser un poco confusas, voy a compartir pantalla para iniciar la presentación. Probablemente mientras comparta pantalla ya no se me vea a mí, porque creo que con el iPad no se puede. Pero bueno, si se me ve perfecto y si no se me ve, pues más interesante es lo que sale en pantalla seguro. ¿Vale? Vamos a empezar. ¿Vale? Como digo, en la presente exposición lo que voy a realizar es un análisis parcial de la Directiva de Digitalización de Sociedades, la Directiva 2019-1100
51 de 20 de junio, que según el artículo 2 debería estar incorporada a los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros a más tardar el 1 de agosto de 2021, aunque hay posibilidad pues, de solicitar prórroga que hasta donde yo sé pues el gobierno español todavía no ha solicitado. Digo que va a ser una exposición parcial porque poco puede añadirse ya a los estudios que se han realizado sobre su ámbito objetivo, sobre su ámbito de aplicación, la evolución desde aquel lejano proyecto de sociedad unipersonal del 14 o los primeros textos de esta directiva que son del año 2018. Vamos a intentar centrarnos en cómo va a ser o cómo puede ser o cómo se está preparando para que sea nuestra intervención notarial. Por eso, dentro de lo que cabe, no va a ser una exposición que tenga un carácter excesivamente, espero, teórico, sino que dentro de lo abstracto que es hablar de identificaciones digitales y de firmas electrónicas, pues que sea relativamente práctico. Sin embargo, lo primero que debemos hacer es un breve apunte para decir que yo soy optimista en que nuestra competencia se mantenga. Y es que para mí no podría ser de otra forma. No podemos analizar la directiva en otra clave. Basta recordar el artículo 13, Octies 1, cuando dice que los Estados miembros se asegurarán de que la constitución en línea de sociedades pueda llevarse a cabo íntegramente en línea, sin necesidad de que los solicitantes comparezcan en persona ante cualquier autoridad o persona u organismo habilitado en virtud de derecho nacional para tratar cualquier aspecto de la constitución en línea de sociedades. Y aquí en este último punto es lo que viene lo importante, incluido el otorgamiento de la escritura de constitución de una sociedad. Digo que eso es verdaderamente importante porque en el mismo artículo en el que está definiendo todo el ámbito de aplicación de la Constitución en línea, ya se está refiriendo a el centro de esta Constitución, que es la escritura. En ese sentido, el artículo 1.4 define la Constitución como todo el proceso de fundación de una sociedad con arreglo a derecho nacional, incluidos el otorgamiento de la escritura de Constitución, lo vuelve a decir, y todas las frases necesarias para que se inscriba en el registro. Esto es congruente además con el considerando 19, que admite el necesario respeto a las tradiciones de los Estados miembros en materia de derecho de sociedades y además con el considerando 20, cuando dice que con objeto de ofrecer garantías sobre la fiabilidad y la credibilidad de los documentos e información de los registros, deben incluirse controles de identidad y capacidad que pueden formar parte del control de legalidad que exigen algunos Estados miembros, remitiéndose expresamente además a la posibilidad de que sean los notarios quienes los realicen. Según estos textos, la escritura de constitución, como digo, sigue siendo la parte central del procedimiento constitutivo. Dicho de otro modo, lo único que hace la directiva es eliminar que exista una presencia física de los socios ante el funcionario que debe constituirla, que es el notario. Esta reflexión no solo la hemos hecho los notarios españoles, sino que también la han hecho la mayoría de notariados europeos que tienen competencias en la materia, siendo interesante comenzar por ver en qué punto se encuentra la transposición de la directiva en estos estados. Si tomamos la recapitulación que hace el notario compañero de Madrid, Álvaro Lucini, en su reciente artículo Transposición de la Directiva Societaria Digital, Alemania da el primer paso, que ha sido publicado en el número de marzo-abril del Notario del siglo XXI, podemos concluir que la mayoría en número de Estados miembros de la Unión Europea carecen de un sistema de seguridad jurídica preventiva en materia de derecho societario que tenga una fuerte presencia notarial, debido, como todos sabemos, pues a la importante influencia que ha tenido el Reino Unido en el ingreso de los países del este de Europa en la Unión Europea y como también en la asunción por parte de las instituciones de algunos de los principios jurídicos de derecho anglosajón que no casan muy bien con los del notariado latino. Esto es precisamente lo que ha ocurrido en materia de derecho societario y concretamente en esta directiva, porque el informe de marzo de 2016 que sirvió de pistoletazo de salida a la directiva, llamado Report on Digitalization del Informal Company Law Experts Group y su documento de análisis de la ponente, ambos eran de claro matiz anglosajón e incluso anti o contranotarial en alguno de sus puntos. Pese a ello, es cierto que seas más en número no significa que seas más en población y en importancia estratégica y económica, puesto que, sobre todo después del Brexit, más del 65% de la población y del PIB de la Unión Europea siguen un sistema de seguridad jurídica preventiva no anglosajonizado. Además de España, Alemania, Austria y Croacia, todos con sus particularidades propias, tienen como base del procedimiento constitutivo la escritura pública y luego cierto tipo de publicidad registral. Bélgica, Italia, Luxemburgo y Países Bajos
Exigen también escritura pública, aunque luego no haya ulterior control registral o intervención notarial. Y un supuesto especial puede ser el de la República Checa, en la que el control notarial exclusivo es alternativo al de constitución en documento privado con calificación por el funcionario judicial. También exigen escritura pública Eslovenia, Grecia y Polonia, salvo en estos casos que se empleen modelos estándar oficiales. En ese caso, con rellenar el modelo es suficiente. De hecho, esos modelos lo pueden rellenar los notarios, pero ahí ya no están actuando como notarios, sino como gestor o como cualquier persona que puede presentar online este modelo. No todos ellos se han enfrentado a la misma velocidad y con la misma intensidad a la transposición de la directiva. Y por hacer una rápida visión del estado de la situación solo en alguno de ellos, comenzamos, por ejemplo, por la República Checa. Tiene su sistema basado en el sistema alemán y español, que ahora veremos. Ellos, se ha presentado ya un proyecto al Ministerio y a otras autoridades públicas, pero todavía están en incertidumbre sobre el mantenimiento de la competencia. En Países Bajos, el gobierno todavía no ha decidido si la constitución de sociedades va a realizarse notarialmente o en cámaras de comercio. Parece ser que los notarios holandeses están bastante positivos, pero sin embargo no tienen todavía la seguridad de tener una norma o un texto en firme que vaya a mantener o establecer la competencia notarial con carácter exclusivo o compartido. En Bélgica, sin embargo, la cosa ya empieza a cambiar. El Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de ley que modifica el Código de Sociedades y la ley notarial. Se remitió al Consejo de Estado para dictamen y el procedimiento sigue su curso parlamentario. De hecho, la idea tanto del gobierno como de los notarios belgas es llegar a un texto y a una solución técnica que no solo esté aprobada, sino implementada el 1 de agosto de este 2021, ya a la vuelta de la esquina. El notariado belga, por tanto, no solo es optimista, sino que tiene ya un proyecto en el que se reconoce el sistema sin cambios significativos, pero adaptados a esta nueva realidad tecnológica. Lo mismo similar ocurre en Italia. La reciente ley de 22 de abril de 2021 establece una delegación legislativa en el gobierno para la transposición de varias directivas, entre ellas esta. Concretamente, el artículo 29 de esta ley de delegación obliga al legislador italiano a realizar la transposición respetando las siguientes bases. Que la Constitución se reserve, al menos de momento, a sociedades limitadas que desembolsen el capital en metálico y reconociendo además expresamente que la escritura pública es el centro de la Constitución y que tiene que autorizarse mediante el uso de una plataforma con videoconferencia y con firma electrónica cualificada. En Austria, el sistema no es parecido, pero es similar. Quiero decir que en Austria el tema de la constitución de sociedades en línea va más avanzado o es anterior a consecuencia de la ley de desregulación en materia de constitución de sociedades y mercantil que el notariado austriaco sufrió hace unos años y que intentó volverse a poner en el mercado societario, compitiendo con la constitución de sociedades que podía realizarse mediante identificación bancaria en las entidades de crédito. El notariado austriaco presentó en ese momento un proyecto basado en la idea de crear una especie de sala virtual de acceso restringido al que podían acceder los socios. Cuando se acordaran los términos estatutarios en esa sala virtual, ahí ya se debería comparecer personalmente o por videoconferencia ante notario, se firmaba electrónicamente la escritura, se cerraba esa sala virtual, se encriptaba y se destruía si bien el notario guardaba una copia por posibles necesidades judiciales de acceso al mismo. Este sistema es anterior incluso a la directiva y ha pasado por diferentes grados de complejidad, especialmente en materia de identificación electrónica, y ha sido la base del que tienen preparado para la constitución de sociedades en línea, que se introdujo en el año 2019, en la sección 69 de la Ley del Notariado de Austria. Por tanto, en Austria está habilitada la constitución de sociedades sin ningún tipo de problema. Finalmente, en Alemania, que es el estado que tiene una normativa quizás más parecida a la nuestra y que tiene una tradición jurídica en esta materia más parecida a la nuestra, el Ministerio de Justicia presentó a finales del año 2020 el proyecto de transposición que desde febrero de 2021 está en tramitación parlamentaria y está previsto que se publique ya a finales de este mes y que entre en vigor, sin embargo, no en este año, sino el año que viene, puesto que Alemania sí que ha pedido expresamente la prórroga. La normativa alemana es muy similar en este caso a la delegación italiana. Reserva el procedimiento a la sociedad limitada, constituida con aportaciones dinerarias.
El proyecto no parte de una gran modificación en la normativa de derecho societario alemán, sino simplemente regular un procedimiento notarial de constitución telemática. Por eso, lo que se hace es modificar los artículos 16A a 16E de la ley del notariado alemán. Suponen, por tanto, un apoyo expreso no solamente a que la Constitución sea notarial, sino a que el sistema telemático se emplee el que está controlado notarialmente por la Bundesnotarkammer, que será el único medio válido a los efectos de constitución de las sociedades. ¿Cuál es el sistema que tenemos previsto aquí? Bueno, pues todos los que hayáis comenzado a meteros, a ver o a juguetear antes de la entrada ya en fecha de producción del portal del ciudadano, pues veréis que existe un sistema previsto, un aplicativo previsto. Por eso, cuando la directiva se transponga al ordenamiento español, las bases no deberían diferir mucho de las empleadas en el resto de Estados miembros que hemos analizado. Esto debería suponer, pues, además, si seguimos la estela o si siguiéramos la estela alemana e italiana, que se limitara a las sociedades limitadas, a las aportaciones dinerarias y que se admitiera expresamente sistema de videoconferencia y de firma electrónica. Como digo, esto está en el aire, no hay ningún texto todavía que lo reconozca, pero si seguimos la estela europea, pues lo lógico es que fuera por esta vía. Además, también podría reconocerse el empleo exclusivo de medios electrónicos que dependan de la infraestructura técnica del notariado. Y ahí entraría el portal notarial del ciudadano, que, como digo, tiene este trámite ya previsto, aunque de momento, obviamente, al no haber cobertura legislativa, no para constituir la sociedad online, pero sí para cerrar una ficha, enviar documentación y demás. Por tanto, este esquema que hay en el portal probablemente sea el esquema que a efectos prácticos tendremos que utilizar con alguna obvia variante que ahora veremos en el futuro. Concretamente, para los que no hayáis tenido acceso al mismo, se basa en unas actuaciones prefirma, unas actuaciones de firma y unas posteriores a la firma. Concretamente, las actuaciones previas a la firma comienzan con el registro y acreditación del socio en el portal notarial del ciudadano. Registro y acreditación no es lo mismo, pero en todo caso, cuando hay acreditación, hay una certeza, ya sea porque se ha registrado con certificado cualificado, ya sea porque ha comparecido en la notaría, de que la persona que se ha acreditado es quien dice ser, porque hay un control notarial de esta circunstancia. Lo segundo será enviar la solicitud al notario, indicando qué gestiones se van a delegar, o sea, si la denominación social la obtiene el socio, la obtiene el notario, si el NIF lo obtiene el notario o lo obtiene el socio, lo mismo para la elaboración de estatutos, liquidación de impuestos e inscripción en el registro. Además, también se suministrará toda la información personal necesaria de los socios y del resto de datos, capital, aportación, sistema de administración, etcétera, y se procederá a la elección de notario. Una vez terminado con este segundo paso, llegaríamos al tercero, que sería un resumen y confirmación de todos los datos. Se remiten al notario, se recibe por el interesado una solicitud de confirmación por un código de único uso que se recibe por mensaje y finalmente los mensajes de confirmación se pueden consultar en las solicitudes y en las citas que están disponibles para el ciudadano que esté acreditado. Finalizado este procedimiento, ya se elabora la documentación, se puede obtener asesoramiento por videoconferencia, siempre y cuando el interesado se descargue la aplicación destinada a conectarse de manera segura con el portal del ciudadano. Una vez terminada esta actuación previa a la firma, se produce el momento de la firma. Este momento de la firma es el que voy a analizar con más detenimiento en los puntos siguientes. Por eso aquí no voy a explicar nada, sino que vamos a centrarnos en esto concretamente en medio minuto. Porque lo único que resta decir aquí es que las actuaciones posteriores a la firma pues son las que todos conocemos, de inscribir en el registro la escritura y, en su caso, el depósito de copias que está a disposición del interesado en el propio portal del ciudadano. Por eso vamos a irnos al momento de la firma, al momento de la prestación del consentimiento. Dentro de este esquema tenemos que centrarnos ahí y a la vez tenemos que distinguir estas 4 fases que aparecen en pantalla, que son la identificación técnica, la identificación jurídica, el juicio de capacidad y luego la prestación del consentimiento y la firma. Parece que estas son solamente del ámbito electrónico, pero realmente esto es lo que hacemos todos los días en nuestros despachos, porque lo que sería la identificación técnica sería la exhibición del documento de identidad, en la cual el interesado solamente exhibe un documento que el notario solo tiene que comprobar que sea válido, que esté vigente. La identificación jurídica es el segundo paso por el cual el notario
relaciona a la persona que tiene delante con ese documento, digamos, técnico o físico que se ha presentado. Hecho eso, con la interacción y con la visión de la persona que tiene delante, interactúa con ella para saber si tiene capacidad suficiente. Y si lo considera conveniente y lo considera capaz y libre de vicios de la voluntad, pues ya pasamos al consentimiento de la firma. Estos 4 puntos son los que nos van a servir de base para seguir con la exposición. Por eso debemos comenzar con la identificación técnica, centrándonos ya en lo que sería la constitución por medio de formato electrónico. Este primer proceso de identificación técnica, en el mundo físico, como digo, significaría que el interesado te exhibe el documento de identidad. Pero claro, ¿cómo te lo exhibe en el mundo electrónico? Este proceso supone que el interesado presenta un documento electrónicamente comprobado mediante un proceso que tiene 2 momentos. Esos 2 momentos son los de identificación y autenticación. Identificación es la parte en la que quien emite los datos los transfiere desde donde está él a la otra persona. El receptor, que es el que recibe los datos, comprueba que esos datos son correctos por medio de la autenticación de los mismos y, en su caso, de los atributos. Aquí, como vemos, tenemos 2 actuaciones que son unidireccionales. Aquí no hay bidireccionalidad. Uno emite y el otro autentica lo que el otro ha remitido. Punto. No hay más. La identificación técnica se queda ahí. Esta identificación técnica no la realiza el notario por sí mismo. El notario aquí tiene que valerse de los medios técnicos necesarios que le permitan confiar en que ese documento electrónico que se ha presentado ha sido autenticado correctamente por la plataforma. Por eso es tan importante el uso de una plataforma segura y controlada por el notario. Eso sí, el notario deberá dejar constancia en la escritura de qué medio de identificación electrónica se ha empleado. Ahora veremos cuáles se admiten. No es estrictamente necesario, aunque sí puede ser altamente recomendable, que se incorpore a la escritura una especie de resumen de las funciones electrónicas que haya hecho la plataforma para comprobar que efectivamente ese check se ha realizado de manera correcta y el resultado es positivo. A pesar de no ser una actuación que directamente pueda controlar el notario sin ayuda de la tecnología, sí que es conveniente que nos centremos, como digo, en saber qué medios de identificación van a poder ser utilizados y qué grado de seguridad nos van a proporcionar. Afortunadamente, el considerando 10 de la Directiva de Digitalización dice que los Estados miembros deben garantizar un nivel de confianza elevado, por lo que solo deben reconocerse los medios de identificación electrónica que sean compatibles y conformes con el Reglamento 910-2014, que es el Reglamento EIDAS. Afortunadamente, digo, se ha reconocido esta remisión a una trascendental, importante y transversal norma europea, como es el reglamento de EIDAS, porque en algunos textos previos de la propuesta de la directiva se hacía simplemente referencia a medios de identificación como copias escaneadas que se exhibían a la pantalla de un pasaporte, lo cual hubiera sido un coladero y una forma de no garantizar bajo ningún concepto la identidad de la persona. Concretamente, el artículo 13 ter de la directiva, ya positivizado, no en un considerando, dice que serán válidos a estos efectos los documentos o los medios de identificación que hayan sido expedidos o bien por un sistema de identificación electrónica del propio Estado miembro en el que se constituya, o bien, si son de otro Estado miembro, que estén reconocidos a efectos de autenticación transfronteriza, que son los que reconoce el reglamento de EIDAS. Vamos a ver cada uno de ellos por separado. Dentro de los primeros, de los aportados o de los aprobados por el Estado miembro, tenemos el DNI y tenemos el pasaporte. Y dentro de los demás, pues tenemos el resto que ahora veremos del reglamento de EIDAS. Concretamente, empezamos por el Documento Nacional de Identidad Electrónico, que será el medio de identificación admitido para los españoles por antonomasia y, como no puede ser de otra manera, con cobertura legal, porque así lo reconoce expresamente la disposición adicional tercera de la Ley de Servicios de Confianza 6/2020. Dice que permite acreditar electrónicamente tanto la identidad del titular y que todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, deberán reconocer la eficacia acreditativa de esa identidad y los demás datos personales del titular. No parece establecer dicho artículo, ni ningún otro, una diferencia entre los efectos del DNI físico y del DNI electrónico. Tampoco la hace el artículo 1.4 del decreto 1553/2005, por el que se regula la expedición del DNI y los certificados de firma electrónica.
Los DNIs que tenemos actualmente en vigor, claro, la mayoría de ellos, porque todavía hay documentos anteriores, son el DNI 3.0 y se acaba de anunciar el DNI 4.0. Las diferencias entre ellos son sustanciales. La penúltima versión, el 3.0, tuvo la importante novedad de que estaba provista de un chip NFC, Near Field Communication, que permitía usar el certificado sin necesidad de dispositivo físico, ya no dependiendo de un lector de tarjetas. El chip NFC pues es el típico chip en el que acercamos una tarjeta y la lee la tarjeta de crédito, la tarjeta de visita electrónica, etc. No obstante, hace pocos días se ha comenzado la expedición de la siguiente versión del DNI. Ya vamos por el 4.0. El 4.0 tiene por objeto dar cumplimiento con el reglamento 2918-1157 de 2019 y la novedad más importante, porque mantiene lo anterior, es que además se podrá llevar en el teléfono móvil, de modo similar a la iniciativa de la Dirección General de Tráfico que permite a los conductores llevar el carnet integrado en la aplicación IDGT, eliminando la necesidad de portar físicamente el original. Esto se basa en una aplicación que se está desarrollando para dispositivos Android y iOS, prevista para este año 2020, que gráficamente se llama DNI electrónico en el móvil y que permitirá utilizar los dispositivos móviles como soporte de identificación con la misma validez, está anunciado, que la tarjeta física. A nuestros efectos, el hecho de que el sujeto utilice uno u otro documento de identidad electrónico es irrelevante, el 3.0 o el 4.0, puesto que es indiferente que los datos electrónicos o bien se obtengan mediante un lector o mediante un dispositivo NFC o mediante su remisión por una aplicación. Por tanto, a los efectos de la constitución electrónica nos dará igual y ese check, como digo, lo hará la plataforma. Cuestión distinta que quizás nos deberíamos plantear es que, a la vista del DNI 4.0, si la exhibición del DNI en el móvil va a tener el mismo efecto y validez jurídica que la exhibición física, pues quizás en breve tengamos que comenzar a proveernos de lectores NFC y lectores de aplicaciones para poder comprobar los DNIs de los comparecientes. Junto con el DNI tenemos, como hemos comentado, el pasaporte electrónico. En relación a los españoles no residentes, el artículo 11 de la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo añade que el pasaporte español también acredita identidad y nacionalidad de los ciudadanos españoles fuera de España y dentro del territorio nacional, pues las mismas circunstancias que para los no residentes. Y esto sea físico o electrónico. En tercer lugar, tenemos esos otros medios de identificación admitidos por el reglamento EIDAS que comentábamos con anterioridad. En cuanto a los ciudadanos europeos y ante la diversidad de los medios de identificación electrónicos que existen en todos los Estados miembros y en los que no existen, porque una de las claves del reglamento es intentar fomentar estos sistemas de identificación que no ha conseguido, el reglamento regula todavía en el artículo 6 el reconocimiento mutuo de los medios de identidad electrónicos, incluyendo estos en una lista que se actualiza regularmente, siendo la última versión, si no estoy equivocado, la de 21 de agosto de 2020. Esto quiere decir y significa que un medio de identificación electrónico que un Estado miembro haya comunicado a la Comisión debe poder ser utilizado en otro Estado miembro y no se puede decir, no, ese medio yo no lo utilizo porque es un medio de un Estado extranjero. Obviamente, siempre que su nivel de seguridad sea al menos equivalente. Por eso es importante ver los niveles de seguridad. Esos niveles se regulan en el artículo 8 del reglamento EIDAS, aunque la remisión que se realiza es al reglamento de ejecución que tenéis en pantalla del año 2015. Y es importante porque hay tres niveles de seguridad, el nivel bajo, el sustancial y el alto. Y las diferencias son importantes. En el nivel bajo, al que se le expide ese certificado, solamente es necesario que acredite, que se suponga que está en posesión de pruebas de identidad. O sea, una mera suposición. Por eso es el nivel más bajo. El nivel sustancial va un paso más allá y la persona que solicita ese medio de identidad debe verificar que está en posesión de pruebas, se dice, de una fuente auténtica que están reconocidas por el Estado. Por tanto, debe justificar que tiene las pruebas necesarias. Es el nivel alto en el que, además de esto, se debe verificar que la persona tiene una identificación fotográfica o biométrica incluida dentro del medio de identificación. Por eso, lo lógico es acudir a
datos de identificación que tengan o a sistemas que tengan siempre el nivel alto, porque es el que tendrá identificación fotográfica y o biométrica, a la que nos referiremos con posterioridad. No obstante, este reglamento está en proceso de revisión. La propuesta es de hace 6 días. Está publicada desde hace 6 días, el 3 de junio del año 2021. Se altera sustancialmente esta sección. Y no porque se altere especialmente lo que hemos visto hasta ahora, porque de hecho se mantiene este sistema de notificación, pero el nuevo artículo 7 ya no dice que se podrá notificar, sino que obliga a que cada Estado miembro, dentro de los 12 primeros meses, notifique al menos un medio de identificación, porque había muchos que no habían notificado. Por tanto, deberían todos los Estados notificar uno que tenga validez y efectos identificativos transfronterizos. La verdadera novedad de la reforma, sin embargo, es el Wallet Europeo de Identidad Digital. Como comentaba Andrés en la presentación, pues uno de los seminarios o congresos que se hicieron por el notariado en el año 2016, Notartic, hace ya 5 años, entre otras cosas, se ocupó precisamente de las identidades digitales. Y claro, ha llovido mucho y parecía que era una cosa extraña, una cosa pues que sí, que ahí estaba, que alguna persona pues hablaba de ella. Y la Unión Europea pues ya lo ha positivizado, nada más y nada menos que en el Reglamento Europeo de Firma Electrónica, y además haciendo pivotar sobre ese wallet de identidad digital toda la identificación digital, o al menos la mayor identidad digital, con un nivel de seguridad alto, por lo que comentábamos antes, obligando además también a que cada Estado, dentro de los 12 meses siguientes a la entrada en vigor del reglamento, proporcione uno. Aquí podemos hacer un inciso diciendo que precisamente el DNI 4.0 pues ya cumpliría con esta actuación, siendo el DNI el único medio electrónico que está notificado por España a esta lista de la Comisión. El artículo 6A3 además dice que este wallet de identidad digital debe permitir que el usuario gestione autónomamente tanto sus datos de identificación como los atributos, o sea que tiene que poder elegir qué comunica a quién, en línea y fuera de línea, mediante códigos QR, por ejemplo. Y tanto para el acceso a servicios públicos como privados. Pone, por ejemplo, el reglamento a los servicios bancarios, seguridad social, etcétera. Por tanto, ya sea por servicio público o por servicio privado, esto vamos a tener que admitirlo para la constitución y para la identificación de personas que sean nacionales de otros Estados miembros. Además, este wallet europeo de identidad digital debe llevar firma electrónica cualificada, que es la equivalente, como luego veremos, a la manuscrita. Por tanto, esta identidad digital es quizás la apuesta más fuerte por la identidad digital y por la identidad electrónica que hace la Unión Europea, porque establece un nivel de seguridad alto, control de todos los atributos, obligación de, no repudio, obligación de aceptar la misma y además firma cualificada con los mismos efectos que la manuscrita. Pasamos a la segunda de las partes, que es la identificación jurídica. Como hemos visto, en el esquema identificación-autenticación que recoge el reglamento, se está pensando en un acceso a servicios que presta en línea un Estado. Se está pensando en el acceso del ciudadano, por ejemplo, a su carpeta ciudadana de una administración pública, a la sede electrónica de las administraciones públicas, a la sede electrónica del catastro. El reglamento de IDAS en su momento no estaba pensando en que se identificara un ciudadano frente a un funcionario público que tuviera que emitir un juicio de identidad o de capacidad. Por eso, como en este caso sí que es así, debemos observar que a la identificación técnica hay que superponerle una actuación jurídica, que es, como digo, la que hacemos en nuestros despachos todos los días, ver que la persona que se identifica es quien dice ser. Por tanto, aquí tenemos 3 cosas. El juicio de identidad, que es lo que estamos comentando, la necesidad de fotografía y la posibilidad de biometría. El juicio de identidad está reconocido para todos los servicios que impliquen emitir un juicio por producción de efectos jurídicos. Obviamente, la constitución de sociedades entraría de lleno aquí. Esto está reconocido explícitamente en el reglamento de IDAS, porque el reglamento de identificación electrónica regula esa identificación, pero dice expresamente que no afectará a las normas sobre celebración y validez de los contratos. Esto se mantiene en la nueva revisión del reglamento de IDAS que comentaba. Pero es que, además, la directiva de digitalización
en el considerando 20 que hemos comentado con anterioridad, también exige que se incluyan controles de identidad y de capacidad y que esos controles formen parte del control de legalidad de los Estados miembros que pueden requerir, como antes anunciaba, la participación de notarios o abogados para los estados en los que sean los abogados los encargados en cualquier fase del procedimiento. Dice el considerando 22 que dichos controles pueden incluir, entre otros, videoconferencia u otros medios en línea que ofrezcan conexión audiovisual en tiempo real. En consecuencia, el único modo posible, al menos a mí que se me ocurra, en la actuación a distancia es que mediante transmisión de audio y vídeo en tiempo real se pueda transponer el concepto de presencia inmediata física, la del compareciente en la notaría, a la presencia mediata física, que es la del compareciente en el despacho telemáticamente. Ello nos lleva a la fotografía digitalizada y a una de las partes que yo creo que es clave en esta materia. Es absolutamente necesario que el notario compruebe que el sujeto que está al otro lado de la cámara es efectivamente el titular del documento electrónico de identificación cuyos datos ha recibido y ha autenticado. Por tanto, podríamos afirmar que el nivel de seguridad exigible va a ser siempre el alto que comentábamos antes, porque es el único que garantiza que la persona a la que se le ha expedido el certificado es una persona que tiene en su posesión fotografías o biometría que indudablemente dicen que es él. Así, tendremos la mayor certeza posible de que el certificado de identificación se ha expedido a la persona correcta. Y eso implica que esos documentos deben incluir una fotografía digitalizada del sujeto. Por ejemplo, en el proyecto alemán, que también se está valorando en España, en la parte izquierda de la pantalla, cuando se establece la conexión por videoconferencia, encontramos el borrador de la escritura para que todos puedan verlo, pero en la parte derecha encontramos una ventana con la conexión por videoconferencia y al lado de cada socio la fotografía digitalizada obtenida de su documento de identidad. Por tanto, el notario puede ver que esa persona es la misma que está en la fotografía del DNI cuyos datos ha recibido. Y si no es así, parar la videoconferencia, obviamente por la suplantación de personalidad que se podría estar realizando. En consecuencia, lo que debemos analizar es cuáles de los documentos que hemos visto antes cumplen con esa función y nos permitirían realizar esta comprobación. Que aquí ya hace el notario, porque la plataforma lee la fotografía, o debería leer la fotografía, se la pone en pantalla al notario y ya es el notario el que hace este juicio de pertenencia. En primer lugar, el DNI, el Documento Nacional de Identidad Electrónico, sí que nos sirve porque el artículo 11 del decreto 1553-2005 fija el contenido de datos electrónicos que debe tener el DNI, diciendo que debe tener imágenes de la fotografía y también de la firma manuscrita, aunque no la veamos, y una plantilla de impresión dactilar. El nuevo DNI 4.0 mantiene la tarjeta con chip y en cumplimiento del artículo 3.5 del reglamento 2918-1157 debe tener además un medio de almacenamiento de alta seguridad que contenga la imagen facial del titular, 2 impresiones de las huellas dactilares, excepto para los menores de 12 años y las personas a quienes físicamente sea imposible tomar las impresiones, además la imagen de la firma manuscrita y además los certificados de autenticación y de firma electrónica. Similar es el caso del pasaporte electrónico, como veíamos con anterioridad, porque según el artículo 10.5 del decreto 896-2003, también debe tener imagen digitalizada de la fotografía y de las impresiones, aunque no tiene imagen digitalizada de la firma. Y en cuanto a los otros medios de identificación admitidos por el reglamento de IDAS, que serán los del resto de Estados miembros, pues el reglamento 2918-1157, en el que, como hemos dicho, se basa nuestro DNI, sí que exige que se incorpore fotografía. Este reglamento, no obstante, aunque ya hay países, estados que están adaptándose a él, tiene un periodo de tiempo amplio de aplicación. Si no recuerdo mal, no sé si es 2030 o 2031. Pero vamos, hasta esa fecha habrá muchos estados que irán estableciendo en sus cartas de identidad digitales también la fotografía. Y los wallets o carteras y el resto de medios de identidad electrónicos que se hayan notificado, pues dependerá de los datos de cada uno de ellos. Yo entiendo que los wallets digitales sí que lo deberán tener por la propia seguridad que quiere establecerse, pero quizás algún estado pues notifique medios de identificación pues, que no cumplan con estos estándares y tengan un nivel de identidad y de calidad bajo.
Por tanto, la fotografía digitalizada para mí es uno de los puntos esenciales del tratamiento de la información en estos aspectos. En tercer lugar, hemos hablado de la biometría y, aunque daría para una charla muy larga la biometría, simplemente añadir que, como hemos dicho, tanto el DNI como el pasaporte tienen las impresiones dactilares, se puede realizar la identificación biométrica y se dice que esa función solo estará disponible en puntos de acceso controlados. Y esto es congruente con el artículo 11.6 del reglamento de eIDAS nuevo, en el que dice que solo personal debidamente autorizado tendrá acceso a esos datos. Que optemos, se opte, se solicite o se quiera que utilicemos también esos datos para la identificación, pues será una cuestión que, por supuesto, está todavía por ver. Vista esta segunda parte, pasamos a la tercera, que es el juicio de capacidad. Ya que lo que hemos tratado hasta ahora es extensible en parte al supuesto de capacidad de la persona, porque si no sabemos qué persona es la que se ha identificado, no podemos interactuar con ella. Además, como hemos visto, la propia normativa establece y quiere que haya un control de identidad y de capacidad, ya que no puede pensarse que existe una presunción general de capacidad absoluta y eterna de todas las personas y los titulares de identificaciones electrónicas no son una excepción. De nuevo, la única forma de poder realizar a distancia este juicio de capacidad es con videoconferencia. Y la videoconferencia realmente no es algo extraño en nuestro ordenamiento jurídico, sino que es algo a lo que poco a poco ya nos vamos acostumbrando, al menos a ir nombrándola, a saber que existe y que está ahí. La instrucción del SEPLAC de 12 de febrero de 2016 estableció para todos los sujetos obligados en materia de blanqueo de capitales la posibilidad de identificar mediante videoconferencia con exhibición de documento de identidad a la webcam. Ahora, durante el confinamiento, como todos sabemos, se introdujo en el artículo 40 del Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo la posibilidad de las juntas de las personas jurídicas de derecho privado por videoconferencia. También todos conocemos la propuesta del Consejo General del Notariado, que no tuvo desarrollo normativo, para durante el estado de alarma otorgar ciertos documentos, como las pólizas ICO por videoconferencia. Y también creo que conocemos todos la disposición final 11ª de la Ley 3/2020 de 18 de septiembre, en el que se prevé que en un plazo de 9 meses, claro, a contar desde septiembre, se redacte un proyecto de ley oídos en el Consejo General del Notariado y el Colegio de Registradores para habilitar la intervención telemática notarial y registral. Desconozco si la regulación del sistema de videoconferencia se realizará de manera global y unitaria. Quizás esto es lo que parece extraerse de esta disposición final, pero lo cierto es que si hay que transponer la directiva con anterioridad, pues quizás haya una regulación previa parcial del procedimiento. Aquí estamos en el aire y el legislador pues tendrá la última palabra. No obstante, debemos tener en cuenta que ya podemos ir haciéndonos una idea de por dónde puede ser que vaya la regulación. La recientemente publicada orden del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de 6 de mayo, por la que se regulan los métodos de identificación remota por vídeo para expedir certificados cualificados, da pistas de por dónde deben ir. Recordemos que esta norma se enmarca en una norma que ya existía en el reglamento de eIDAS y que ya existe en nuestra ley de servicios de confianza. Para expedir un certificado cualificado a una persona, tiene que presencialmente acudir frente al prestador de servicios o, lo que veníamos haciendo los notarios, legitimar la firma en presencia de esa persona para que alguien comprobara que esa persona es quien es. Como el reglamento de eIDAS lo permite, la ley de servicios de confianza lo permite y ya durante la situación de pandemia por la COVID-19 ha habido iniciativas legislativas que temporalmente lo han admitido, aunque de manera muy restringida, esta orden ya lo regula con carácter general. Por tanto, de esta norma podríamos sacar algunas de las circunstancias que deberíamos tener en cuenta para identificar nosotros o para interactuar con la persona. Lo primero de ellos es que, de manera congruente con lo expuesto, esta norma exige que el documento de identidad del solicitante incluya fotografía, para que la persona que está al otro lado comprobando la identidad pueda efectivamente ver que esa persona es quien es. Por tanto, en línea completamente con lo que hemos comentado. Recuerda en este punto el dictamen del Consejo de Estado del 22 de abril de este 2021, que además podrá utilizarse para ello la aplicación DNI electrónico en el móvil de la que hemos hablado antes.
También es importante ver cuándo se puede interrumpir el proceso. Concretamente, dice esta orden que el proceso de identificación electrónica se interrumpirá o no se considerará válido, y esto quizás sea exportable, bueno, quizás no seguro que será exportable a nuestro quehacer diario. Primero, cuando existan indicios de coacción o de intimidación, o sea, cuando la persona que está viendo esas imágenes y que está interactuando piense que puede haber coacción o intimidación. En ese caso, se deberá interrumpir la conexión. También cuando el documento de identificación no sea válido o cuando, cotejada la fotografía, no haya una situación clara de que esa persona es quien dice ser. Si existe una duda razonada o razonable, pues debería finalizarse la conexión. También cuando la calidad de imagen o sonido impidan o dificulten verificar la autenticidad. En este caso, en principio, si el sistema se va a generar o se va a canalizar a una plataforma pública, pues al menos desde la parte notarial existirá esa calidad. Desde la parte del requirente, pues quizás en determinadas circunstancias o bajo ciertas situaciones de falta de cobertura, de falta de conexión débil de señal y demás, o de que la cámara no tenga una calidad óptima, pues se puede entender que se está dificultando la actuación. De hecho, en el proyecto alemán, lo primero que se solicita de los interesados, o el primer warning que se les hace, es el decirles que deben tener unos requisitos mínimos de calidad en la cámara y en la conexión, lo cual me parece sumamente razonable. También se interrumpirá cuando existan indicios de que lo que se está realizando es la puesta en funcionamiento de un archivo que esté pregrabado, de que la transmisión de vídeo no está realizada en tiempo real o de que el proceso no se ha realizado en unidad de acto. Y en cualquier otra en las que exista duda razonable de que la identificación puede no ser la correcta. Además de la interrupción del proceso, también se comprobará que la persona está interactuando con la persona que está al otro lado de la identificación, introduciendo un código único, aleatorio e impredecible y de un solo uso generado al efecto y remitido al solicitante. Y además se exigirán interacciones y actuaciones físicas con el solicitante. No obstante, sí que es verdad que esta orden regula algo que nosotros no vamos a hacer o no deberíamos hacer, y es que aquí se permite, en esta orden se permite que exista una actuación de identificación síncrona y asíncrona, o sea, que exista una identificación en la que la interacción con la otra persona se realice en tiempo real, o sea, que le vaya preguntando cosas, o que se realice por medio de un procedimiento asistido que se revisará con posterioridad por la persona competente. A mí esa segunda posibilidad pues, no me gusta ni para los certificados cualificados, ni por supuesto creo que sea en absoluto aceptable para la actuación ante un notario. Terminado con el juicio de capacidad, vamos a la última parte, que será el consentimiento y la firma. Superada la identificación electrónica, superada la autenticación, superado el juicio de identidad y visto que la persona tiene capacidad, debemos pasar a ver la declaración de voluntad y ver cómo se va a proceder a firmar el documento. Por supuesto, todos tenemos claro los efectos de la firma manuscrita. Y creo que también a estas alturas todos tenemos claros los efectos que produce la firma electrónica cuando ésta es cualificada. Concretamente, el artículo 25 del Reglamento de IDAS y el artículo 1.5 del Decreto 1553/2005 para la firma electrónica del DNI dicen que cuando esa firma sea cualificada, y en este caso la del DNI a estos efectos va a tener esa consideración, va a tener el mismo valor que la firma manuscrita. Por tanto, es indudable que para los actos de trascendencia jurídica tan relevantes como estos de derecho societario, la identificación y la capacidad es igualmente importante a la firma. Y si nosotros presenciamos cómo las personas firman las escrituras, también debemos presenciar cómo firman cualificadamente en presencia nuestra, en presencia obviamente por videoconferencia, desde su lugar, pero en el mismo momento en el que se está procediendo a la lectura por parte del notario y en el momento en el que se está interactuando con ellos. La firma debe producirse, por tanto, en este momento. No vale un documento prefirmado o no vale una postfirma que se realice con posterioridad. Es conveniente destacar que el sujeto, además, podrá, y de hecho es lo que ocurrirá con la mayor parte de los supuestos, identificarse electrónicamente con un certificado y firmar electrónicamente con otro. Bueno, esto es así, porque el certificado de identidad y el de firma no es el mismo. La firma identifica
pero discute la doctrina sobre si eso sirve como identificación a los efectos de la identificación general que hemos tratado anteriormente. Pero bueno, eso es objeto de otra discusión. Como digo, el sujeto podrá identificarse con un documento y firmar electrónicamente con otro. Recordemos que nuestro DNI electrónico permite identificarse y firmar. El wallet de identidad digital europeo permite identificarse y firmar, pero, por ejemplo, el pasaporte electrónico permitirá identificarse y no firmar porque no tiene certificado de firma electrónica. Y el resto de los sistemas que se hayan notificado a la Comisión Europea tampoco tienen firma electrónica, sino solamente serán de identificación. Por tanto, habrá que hacer también el check de la firma electrónica. Lo normal, como digo, lo deseable es que se utilice la firma electrónica cualificada. Sería lo congruente, sería lo que parece que exige la normativa de derecho comparado, como vemos, por ejemplo, en la delegación legislativa italiana, así se reconoce, y en ese caso cerraríamos, como digo, el círculo técnico jurídico. Se está planteando, y con esto ya voy a dar por terminada la intervención, la posibilidad de admitir, firmar con la imagen digitalizada en tableta, de utilizar otros sistemas que sean, por ejemplo, de envío de firma de un solo uso para cuando no haya firma cualificada. Pero bueno, lo cierto es que cualquier otro sistema que no sea la firma electrónica cualificada requeriría de una opción expresa por parte del legislador español en la transposición. Exigiría que la propia normativa reconociera varias formas de actuación. Por ejemplo, si se remitiera a la Ley de Procedimiento Administrativo Común, pues tendríamos una mayor amplitud por los medios que reconoce el artículo 9. Pero fuera de ello, lo lógico es que se exija la firma electrónica cualificada. Con esta reflexión voy a terminar haciendo un pequeño resumen diciendo que todos estos pasos, como digo, finalizarán en el otorgamiento de la escritura. Y una vez tengamos identificado el medio electrónico, el medio de la persona que se presenta ante nosotros, el juicio de capacidad y la videoconferencia, pues ya llegaríamos a el otorgamiento de la escritura en forma electrónica, en papel, imprimiendo las firmas y demás. Pero creo que esa discusión y esa opción, aparte de ser una opción del legislador, daría no solamente para uno, sino para varios webinars más. Voy a dejarlo ahí, no voy a entrar en eso, porque si no, desde luego, se nos pueden dar las 10 y no quiero aburriros más de lo que ya presupongo que he hecho con todas estas cuestiones sobre firma electrónica e identificación electrónica. Sin nada más que añadir, muchas gracias por vuestra atención y estoy para las preguntas y las dudas y las observaciones que tengáis. Muchas gracias. Carmelo, muchas gracias. La verdad es que, bueno, una auténtica clase magistral, muy actual además, porque es importante que quizá estamos todos un poco a la espera de cómo se habilite todo este sistema de como comentabas, ¿no? de identificación, de firma, cuál va a ser en concreto nuestra actuación dentro de lo que sea la transposición de la directiva. Pero sí que es verdad que nosotros, desde el Consejo, yo creo que ya hemos hecho un paso muy importante. Lo que has comentado también del portal, es decir, es que ya tenemos la infraestructura montada, la tenemos preparada y estamos solo a la espera de, creo que va bastante fluido, supongo que como en todas las soluciones tecnológicas, pues con los lógicos problemas de juventud que eso pueda tener, pero creo que va a ser una herramienta muy robusta y tú has estado también muy implicado en este tema del portal de Ciudadano y, bueno, creo que eso nos va a dar una confianza para que nuestro día a día sea sencillo, porque, claro, son cuestiones que nos alteran mucho nuestra forma tradicional de actuar, ¿no? De lo que tú comentabas. Y, claro, todas estas nuevas soluciones europeas, todo este nuevo movimiento europeo hacia la digitalización de los documentos de identidad, es que va a ser una realidad, es que vas a ir con tu móvil por cualquier sitio de la Unión Europea y eso va a ser perfectamente legal, perfectamente válido y podrás hacer cualquier actuación legal, administrativa, jurídica. Es muy, la verdad, muy interesante. La verdad es que creo que, bueno, de hecho, aquí ya nos dicen, ¿no? Bueno, tenemos muchas pues agradecimientos, tenemos famosa ponencia, Carmelo, muchas gracias. También, pues eso, espléndida charla. La principal duda que se está haciendo la competencia teniendo en cuenta el principio de directiva pues, una sola vez. Y bueno, pues eso, te da mucho las gracias y vamos a esperar un poquito más por si alguno quisiera comentar alguna cosa. Pero bueno, yo creo que es un poco el futuro de hacia dónde va
hacia dónde va la profesión. Es decir, creo que este tema del notario tradicional solamente en el despacho, poquito a poco va a ir cambiando y hemos ido desde luego, desde el principio, la profesión que siempre nos hemos ido adaptando a las nuevas tecnologías. Tenemos una sede electrónica notarial potentísima, toda la intercomunicación que tenemos con todos los compañeros, y yo creo que eso es esencial, ¿no? Creo que lo que es exactamente igual que tú. De hecho, estás especializado, que te voy a contar. Tú eres el especialista en todos estos temas, ¿no? Y además, ha sido, mira, 1 hora hablando y no hemos hablado de blockchain. O sea, es la primera vez que hablamos de identidad digital y no hablamos de blockchain, que es una cosa que tiene su mérito, ¿eh? Una charla de 1 hora sin hablar de blockchain tiene su mérito, ¿eh? Sí, eso daría también para otro webinar fácilmente. O sea que, bueno, no te haré la encerrona, pero bueno, que sepas que estarás invitado en su caso. Bueno, y pues en principio nada más. Yo creo que pues eso, te dan todos las gracias. Y bueno, aquí, mira, Javier Oñate nos pregunta que quería conocer, Carmelo, tu opinión de la posible constitución de sociedades limitadas telemáticas sin notario con calificación del registro mercantil y a la inversa. ¿Cuál sería la función calificadora del registro mercantil de las constituidas ante notario? No entiendo la pregunta. ¿La posibilidad de que se constituyan directamente ante el registro mercantil? Entiendo que sí, que es lo que sí, dice sin notario con calificación y a la inversa. A ver, no sé, Javier, si... La posible constitución. Sí, dice... sí, que si hay algo en ese sentido. Bueno, yo no, la transposición, yo no estoy llevando el seguimiento de la transposición de manera directa, no lo sé. Yo soy optimista, quiero decir, por eso la primera parte de la exposición, precisamente para hacer un llamamiento un poco a la tranquilidad y a la calma desde el punto de vista de derecho comparado. Derecho comparado, no hay ninguna revolución en ningún estado tradicional que tenga peso en Europa, ni en Italia, ni en Alemania, ni en Austria, ni espero que la haya en España. Entonces, no creo que al legislador español se le ocurra cambiar el sistema para crear uno completamente distinto. Sí que es verdad que sí que hubo esa discusión en el proyecto de directiva. En el proyecto de directiva sí que hubo esa discusión porque, de hecho, los textos del proyecto, entre otras cosas que decían, no hablaban tanto de la escritura de constitución y de los notarios, hablaban del proceso de registro de la sociedad, lo cual tiene un matiz completamente distinto del que estamos hablando. Pero claro, si tomamos lo que estaba en los proyectos y lo que finalmente ha salido, la idea del legislador europeo no ha sido nunca eliminar la figura del notario, no ha sido nunca alterar la tradición de los Estados miembros. De hecho, está reconocido en el considerando, y eso en los primeros textos no estaba. Eso sí que se hizo, pues, las entrevistas que hubo que hacer y se habló y se convenció a quien hubo que convencer, pues, para que esas cosas salieran en la directiva, porque no es lógico cambiar el sistema. Que el legislador interno opte por cambiarlo ya será una decisión del legislador interno. Yo creo que el legislador, además, si ve lo que está pasando en el resto de países de la Unión Europea, no creo que se atreva a cambiarlo porque no sería lógico. En ese caso, estaríamos ante un documento privado que se inscribiría directamente y ¿qué calificarían los registradores? No llegarían a calificar nada porque en ese caso lo que habría sería un modelo estatutario online oficial, se utilizaría el modelo y la autonomía de la voluntad de las partes pues tendría un carácter muy, muy residual porque no se permitiría prácticamente la modificación de eso. De hecho, está prevista en la directiva la utilización de estatutos modelo y estatutos tipos, pero bueno, también los utilizamos ahora en los que hacemos por CIRCE y tampoco pasa nada. Claro. Además, eso limitaría el control de legalidad y de capacidad, que es lo que tú estabas comentando, que es muy importante, el control notarial sobre estas cuestiones que son fundamentales, ¿no? Correcto. Muy bien. Bueno, pues en principio no veo, creo que está todo. De nuevo, pues te dan las gracias. Magnífica ponencia. A vosotros, Andrés. Y nada, Carmelo, ¿qué te voy a decir? Encantado, de verdad, ha sido un placer tenerte y la verdad que he disfrutado muchísimo. Esto es fantástico. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a los demás, pues bueno, a todos, pues emplazaros para la próxima semana. Ya sabéis que todos los miércoles a las 7:30 de la tarde tendremos otro webinar para tratar cuestiones de interés y, en fin, quedáis invitados para la próxima sesión. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Carmelo.